Señor Jesús, mis amados hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos a una transmisión más de la reunión de la iglesia en Tacna. Para comenzar nuestra reunión, vamos a tener una oración. Oh Señor Jesús, amado Padre, gracias mi Señor por la oportunidad de poder, Señor, nuevamente unidos invocar tu nombre. Gracias por tu infinita misericordia y por todo lo que tendrás para nosotros el día de hoy. Te amamos, Señor Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a dar pase a nuestros hermanos del MBI, del Ministerio Bíblico Infantil, con el alimento para nuestros niños. Amén. ¿Cómo están? Yo soy la hermana Maribel de la Cruz del Ministerio Bíblico Infantil. Bienvenidos a esta primera clase virtual y el día de hoy aprenderemos cómo Jesús enseña con autoridad. Amén. La oración es hablar con Dios, Él desea siempre. Comenzaremos nuestra clase con una oración. Todos sabemos que la oración es hablar con Dios. Ustedes allí en casita, junto al lado de sus papis, y yo en la mía. Muy bien, entonces vamos a empezar a orar. Oh Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora nos volvemos a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Señor Jesús, para alabarte, para adorarte, para honrarte, Señor, para agradecerte. Gracias porque nos tienes con bien, gracias por mis niños, gracias por sus familias. Bendice, Señor, esta clase. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Ven, habla con nosotros en este día. Amén. Persona que tiene mucha autoridad, ¿verdad que sí? Al presidente de la República, por ejemplo, que hace poco nos ha ordenado que nos quedemos en nuestras casas con nuestras familias, porque allá afuera hay un virus muy peligroso que nos puede hacer enfermar. Por ejemplo, también tenemos otras autoridades como un militar, un policía, que al solo verlo con su uniforme nos causa bastante admiración, ¿verdad? Pero en la casa nosotros también tenemos una autoridad. ¿Saben quién es, niños? Son nuestros padres. Nuestros padres son también nuestra autoridad en la casa. Por ejemplo, si a Daniela su mamá le dice: Daniela, apaga la tele y ponte a hacer tus tareas. Ella tiene que obedecer porque su mamá es autoridad en su casa, en su hogar. De igual manera, nosotros como hijos de Dios también tenemos una máxima autoridad en todo el universo. Y es Dios. Dios es nuestra autoridad. Amén. Bien, niños, continuando con nuestra clase, el día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a abrir en el Nuevo Testamento, en los libros de Marcos, capítulo 1, versículos 23 al 28, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 33 al 37. Les voy a contar la historia. Dice que Jesús había bajado a Capernaum junto con sus discípulos y había entrado a la ciudad de Galilea. Y en ese día era un día tan especial, tan solemne, que era un día de reposo. Entonces, él entró a la sinagoga y había muchas personas. Y todas las personas, cuando lo escuchaban a Jesús hablar con tanta autoridad, con tanto poder, se asombraban, se sorprendían mucho. ¡Wow! Decía, ahí estaba el maestro de maestros, el que habla con tanto poder. Y entonces, en medio de ellos, hubo un hombre que estaba con un espíritu muy malo, que le hacía hablar cosas muy feas. Y este hombre exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres. Tú eres el Santo de Dios, le dijo. Y Jesús
le reprendió en ese mismo momento, le retó, no al hombre mismo, sino al espíritu malo que le hacía hablar esas cosas. Y le dijo, cállate y sal de él. Entonces, el demonio, ese espíritu malo que estaba ocupando el cuerpo de este hombre, automáticamente salió de él, lo derribó en el suelo y salió de este hombre, pero no le hizo daño a este hombre. Entonces este hombre, mirando a Jesús, le sonrió, porque al fin había sido sanado, había sido liberado de este espíritu malo que lo atormentaba día y noche. Y él fue corriendo a los brazos de Jesús. Y también Jesús le dijo, ya eres sanado, ya has sido sanado. Y él se fue con su familia. Y todas las personas en ese momento se quedaron maravilladas, se quedaron sorprendidas del milagro que Jesús hizo con este hombre. Y todas las personas dijeron, wow, este hombre ha sido sanado por Jesús. Y le contaron a sus familias cuando llegaron a la casa, a sus vecinos, a sus amigos, y así toda Galilea y todo alrededor de Galilea se escuchó de la fama de Jesús, que él hablaba con autoridad. Amén, niños. Muy bien, niños. Entonces, el día de hoy, continuando con la clase, nos toca el versículo a memorizar. El día de hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 4, versículo 18. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Les voy a explicar este versículo. El Espíritu del Señor estaba en ese momento sobre Jesús y también está sobre nosotros, por cuanto dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Jesús había venido a la tierra para poder dar buenas noticias a las personas, buenas noticias a todas las personas, porque todos necesitamos de Dios. Entonces, dice que también el Señor, Dios, le había enviado a sanar a los de quebrantado corazón, toda aquella persona que se arrepiente de corazón, entonces Él viene y lo perdona. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Nuestro Señor Jesucristo, niños, vino a darnos esa libertad, libertad para ser sanados, libertad para poder servirle en la iglesia. A poner, dice, en libertad a los oprimidos. Gracias al Señor, porque nosotros somos aquellas personas libres, somos sanas para servirle en la vida de la iglesia. Amén, niños. Muy bien, mis niños, el día de hoy haremos un pergamino y una carita, así como esta, cuando las personas se quedaban con la boca abierta, ¿no? Vamos a hacer el día de hoy estas dos manualidades. Amén. Muy bien, niños, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una hoja de papel bond, necesitamos una tijera, un lápiz y colores para poder hacer este pergamino. Muy bien, entonces empezamos a dibujar, ¿no? En la casa con la ayuda de mamá, de papá, y empezamos a hacer un pergamino. De esta forma, así. Y empezamos a copiar el versículo de Lucas capítulo 4, versículo 18. Y lo recortamos, lo pintamos primero con color amarillo, puede ser color naranja, café, los tonos que ustedes quieran, y los recortamos con la tijera. Una vez recortado, nos va a quedar de
esta forma, ¿no? De esta forma. Muy bien. Entonces lo enrollamos con un lacito que tengamos en casa de cualquier color y color que ustedes prefieran. Lo enrollamos bonito, así como Jesús lo enrolló en la sinagoga, y lo podemos guardar en casa de recuerdo, o también lo podemos pegar en el lugar que ustedes prefieran. Y para hacer esta carita vamos a trabajar de esta manera. Agarramos un papel bond, recortamos un pedacito así, lo doblamos casi a la mitad y hacemos otro doblez, y sobre ese doblez empezamos a dibujar igual la carita. Empezamos a dibujar la frente, la cara, el mentón, los labios, los ojos, la nariz, y abrimos el doblez y dibujamos por dentro. Por dentro dibujamos la lengua, la dentadura, ¿no es cierto? Y toda la parte interna. Lo pintamos de igual manera con color piel, con los colores que necesitemos, rosado, ¿no? La lengua. Y después lo recortamos, ¿no? Lo recortamos y nos va a quedar de esta manera. Al final nos va a quedar así. Así. Muy bien, niños. Entonces, ¿cómo se quedaban las personas con la boca abierta? ¿Cómo se quedaban? Con la boca abierta. Y eso serían los dos trabajitos. Muy bien, niños. Espero que lo hagan en casa, con su mamá, con la ayuda de su papá también. Amén, niños. Como cada clase, nosotros siempre cantamos una canción. El día de hoy vamos a cantar los libros del Nuevo Testamento. Vamos a cantar a capela, ¿ya? Y después yo les voy a dar el audio para que ustedes vayan escuchando en sus casas y cantando con el papá, con la mamá, ¿ya? Muy bien, niños, entonces vamos a cantar, y a la letra dice así: 66 libros toda la Biblia tiene, escritos por hombres a Dios fieles. El Antiguo Testamento 39 son, entonces el Nuevo, ¿cuántos serán? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreo, Santiago, Pedro, Juan, Judas y Apocalipsis. 27 libros son el Nuevo Testamento, ellos están. 27 libros son en el Nuevo Testamento, ellos están. Muy bien, niños, vamos a practicar en casa con mamá y papá. Muy bien, amén, Jesús es el Señor. Entonces vamos a repasar el tema de la lección del día de hoy. Vamos a hacer 5 preguntas. La primera pregunta es: cuando Jesús descendió a Capernaum, ¿en dónde entró primero? Número 2. ¿Quién enseñaba con autoridad en la sinagoga? Número 3. ¿Qué respondió Jesús al hombre endemoniado? Número 4. ¿A quién sanó Jesús? Número 5. ¿Cómo se quedaron las personas al ver el milagro que hizo Jesús? Muy bien, niños. Esas 5 preguntas las respondes en casa, con tu mamá, con tu papá, dialoga, conversa de la lección y tengan mucha comunión. Amén.
Muy bien, mis niños, el día de hoy hemos aprendido cómo Jesús enseña con tanta autoridad, ¿verdad? Y cómo que con tanta autoridad vino a sanar a esta persona, a este hombre que tenía un espíritu malo, ¿no? Que tenía un espíritu dentro de él que lo hacía hablar cosas, que lo afligía día y noche, lo atormentaba, ¿verdad? Entonces Jesús vino a sanar. Así que Jesús vino a sanarte a ti, vino a sanarme a mí, vino a sanar a todo el mundo. Gracias al Señor, porque ahora nosotros estamos sanos para poder servirle en la vida de la iglesia. Gracias al Señor. Amados niños, nos vamos a ver muy pronto en la próxima clase, y a los papitos también quiero dejarles un mensaje, que por favor manden la fotito de sus niños haciendo la manualidad y la otra fotito donde estén haciendo las preguntas y las respuestas de las 5 preguntas. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima clase. Amén. Jesús es el Señor. Oh Señor Jesús. Amén, mis amados hermanos. Vamos a disfrutar, vamos a tener un tiempo de alabanza. Y vamos a comenzar alabando al Señor con el himno C7. Amén. Dice: Señor, te amo a ti, y no existe nadie como tú. En todo el universo, yo no tengo a nadie más que a ti. Jesús, te amo a ti. Oh Señor Jesús, no tenemos a nadie más en este universo que a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar a disfrutar. Amén. Señor, te amo a ti, y no existe nadie como tú. En todo el universo yo no tengo a nadie más que a ti. Jesús, te amo a ti. ¿Qué pruebas más tendré de tu amor por mí? Y si tu vida aquí entregaste tú por mí, cuán fuerte es tu amor, no puedo resistir. El mundo dejaré, siempre fiel te seguiré. Por tu amor que fluye, cual viva fuente en mí. Señor, te amo a ti. Oh, cómo te amo a ti. Señor, te amo a ti, y no existe nadie como tú. En todo el universo yo no tengo a nadie más que a ti. Jesús, te amo a ti. Te amo a ti. Amén, Señor Jesús, amén, hermanos. Vamos a disfrutar ahora el himno S46, un cántico en la prisión. Dice así: oh, no andéis tan ansiosos aquí,
Antes a Dios solo orar y pedir. Así su paz, que excede el pensar, la mente y el corazón guardará. Así que vamos a poner todo nuestro ser al Señor. Vamos a descargar toda ansiedad, toda preocupación, para recibir la paz del Señor. Esta paz que el Señor nos da es la paz verdadera, no la que el mundo da. Señor Jesús, así nuestra mente y nuestro corazón Él lo puede guardar. Señor Jesús, y vamos a magnificar a nuestro Cristo. Señor Jesús, así que hermanos, ahora vamos a cantar. Vamos a cantar, vamos a poner todo nuestro ser para alabar a nuestro Dios. Oh Señor Jesús, amén. Vamos a cantar. Alabado sea el Señor. ¿Cómo están mis queridos hermanos de la iglesia en Tacna? Les saluda a su hermano Leonel. Decirles que me encuentro muy bien y que el Señor continúa guardándome. Y también decirles que los extraño y que el Señor pronto nos volverá a reunir de nuevo. Quiero hacerme uno con ustedes en las alabanzas, así que permítanme disfrutar la estrofa 1 de este himno. Reunidos hoy, Señor, como tu cuerpo, aun siendo muchos, uno somos ya. Tu vida compartimos como miembros y en esa vida está nuestra unidad. Gracias al Señor. Un fuerte abrazo fraternal para cada uno de ustedes y nos volveremos a ver pronto. Amén. Reunidos hoy, Señor, como tu cuerpo, aun siendo muchos, uno somos ya. Tu vida compartimos como miembros y en esa vida está nuestra unidad. Un cuerpo en el universo hay su expresión. Somos aquí y somos uno en la localidad para exhibir nuestra unidad. Un solo pan tu cuerpo representa, quebrado fue para participar, y al comer
del pan hoy declaramos que con los santos es nuestra unidad. Un cuerpo en el universo hay, su expresión somos aquí, y somos uno en la localidad para exhibir nuestra unidad. Un solo pan y una copa muestra que no podemos más que uno ser. La redención nos hizo un solo cuerpo que se dirá si no, Señor, amén. Un cuerpo en el universo hay, su expresión somos aquí, y somos uno en la localidad para exhibir nuestra unidad. Nuestra unidad no puede dividirse, nuestra unidad es solo en el Señor. La copa, el pan, tomamos siendo uno, y así visible se hace nuestra unión. Un cuerpo en el universo hay, su expresión somos aquí, y somos uno en la localidad para exhibir nuestra unidad. Qué bendición, qué gozo el ser uno, sentimos del Señor satisfacción. Contigo este gozo disfrutamos, primicias de las bodas del Señor. Un cuerpo en el universo hay, su expresión somos aquí, y somos uno en la localidad para exhibir nuestra unidad. Amén, amados hermanos. Ahora vamos a disfrutar el himno C61, Nuevo Pacto. Dice así en el estrofa 1. Nuevo es el pacto que Dios ya firmó, con preciosa sangre de Cristo lo selló. Este pacto eterno es muy superior. ¿Cómo rechazarlo? Su sello es de amor. Hermanos, qué maravilloso, porque ahora estamos en un nuevo pacto. Este pacto Dios ya lo firmó con su preciosa sangre cuando envió a su Hijo Jesucristo. Oh Señor Jesús, este pacto eterno es muy superior. ¿Cómo rechazarlo? Su sello es de amor. Oh Señor Jesús, oh Jesús, te amo, tu rico ser me das. Vamos a decirle al Señor, hoy que recordamos todo lo que el Señor hizo por nosotros, vamos a decirle, Jesús, te amo, tu rico ser me das. Señor Jesús, vamos a cantar ahora, hermanos, este himno con todo nuestro ser. Oh Señor Jesús, amén.
que triunfa sobre el mar. Cristo el sacerdote, el camino abrió, es incomparable, pues Él me lo rasgó. Un lugar yo tengo para mi alma andar. Es maravilloso el santísimo lugar. En la esfera santa, llena de placer, las cosas terrenas ya nunca buscaré, pues su rica vida puedo disfrutar, invocando siempre tal nombre singular. Contemplando a Cristo, vida de ganar, y en lugares altos yo puedo habitar. Cada día Cristo supliéndome está. Oh Jesús, te amo, tu rico ser me da. Amén, Señor Jesús. El himno C1 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo, dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Oh Señor Jesús. Y también dice: así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebiereis en memoria de mí. Señor Jesús. Hermanos, nosotros participamos de la mesa del Señor en memoria de Él hasta que Él venga. Amén.
buenos días. Hoy día nos reunimos en torno al Señor Jesús para celebrar la Cena del Señor. Gracias al Señor por este día. Vamos a leer unos versículos que recuerdan lo que Él hizo. Amén. Vamos a 1 Corintios 11, versículos 23, 24, 25 y 26. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. 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 Sí, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, hasta que tú vengas, Señor, estaremos celebrando esta reunión, esta cena, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque esto nos recuerda lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor. Amén. Tú, Señor, llevaste todos nuestros pecados a la cruz. Señor Jesús, tú cargaste con todo, Señor. Por eso nuestros pecados fueron perdonados. Señor Jesús, tú diste tu sangre, Señor Jesús, derramaste tu sangre por nosotros, Señor, para que esa sangre lave todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Señor Amén. Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú venciste a la muerte, tú venciste al diablo. Oh, Señor Jesús, y hoy día es un día de victoria. Hoy día celebramos eso, Señor, la victoria que tú tuviste en la cruz, Señor. Por eso tú fuiste entronado en gloria, Señor. Y tú estás ahí, Señor Jesús, en la gloria, en el trono. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eso nos anima, Señor, a seguir, a esperar tu venida, Señor. Señor Jesús, tú estarás acá celebrando con nosotros. Tú vendrás en tu reino, Señor. Tú pondrás tu reino. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra ilusión, Señor. Por eso nos mantenemos firmes, Señor, hasta que tú vengas. Bendito sea, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Amados hermanos de Tacna, de la iglesia en Tacna, cada uno de ustedes, nuestros hermanos que servimos, recibiendo la palabra y dándole a ustedes, les decimos que estamos con una carga en nuestro corazón de podernos juntar, de podernos reunir
y poder estar con ustedes. Llevo en mi corazón cada rostro de ustedes. Los tengo presente en mis oraciones. Yo quisiera que ustedes sigan firmes sabiendo que nuestro Dios nunca nos ha dejado. Él prometió que estaría hasta el fin de nuestros días y hasta el fin de su venida de Él. Quisiera de todo mi corazón alentarnos a que continuemos firmes. Esto ha de pasar y nos volveremos pronto a juntarnos. Amén. Señor Jesús, qué bueno dirigirme a todos los hermanos, a cada uno y a todos, y decirles cuánto los extraño. Quiero verlos y quiero abrazarles con mucho cariño. El Señor es con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Él nos prometió estar con nosotros. Amén. Aleluya, amados hermanos de la Iglesia en Tacna, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo en nombre del Señor. No nos desanimemos, hermanos, sino que continuemos firmes en la fe, que no caigamos, que no dudemos del Señor, sino que aprovechemos esta oportunidad para volvernos totalmente al Señor y poder disfrutar de la riqueza abundante del Señor. Amén. Amén, amados hermanos, Jesús es el Señor. Un saludo de su hermano Alexis Pirilla y de toda mi familia para todo el cuerpo de Cristo. En verdad, los extrañamos, los amamos, hermanos. Sabemos que estos momentos que estamos pasando todos son difíciles, pero hermanos, busquemos la comunión unos con otros, que podamos orar unos por otros, podamos también ayudarnos unos a otros en el amor del Señor, a los hermanos que tengamos cerca, cuidemos, velemos unos por otros, hermanos. No perdamos la comunión. Hay algo que nos conecta, que es el Espíritu, hermanos. Amén. Si nosotros estamos en el Espíritu, todos podemos estar unidos y podemos estar en comunión. Los animo, hermanos, a no desmayar, a no desanimarnos, sino a continuar. Esta es una carrera, estamos en la recta final, pero hermanos, el Señor está con los brazos abiertos esperándonos en la meta. Amén. Amén, hermanos. Tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias a Dios por este primer día de la semana. Un domingo más que nosotros recordamos. Hacemos memoria de nuestro Señor y recordamos que Él un día va a volver por nosotros. Voy a empezar este momento, este espacio donde la palabra del Señor va a ser dispensada a todos los santos en la iglesia en Tacna. Señor Jesús, te agradezco este momento maravilloso donde tú nos vas a hablar una palabra que fundamenta nuestras vidas. Vamos a hablar acerca del partimiento del pan, de esta reunión importante, crucial, donde nosotros tenemos comunión unos con otros, comunión contigo. Nosotros te adoramos en esta mañana. Tú eres el centro de todo. A ti te alabamos. Gracias, mi Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar leyendo unos versículos. El tema de esta semana es la reunión del partimiento del pan. También nosotros conocimos como la mesa del Señor y la cena del Señor. Según el versículo 26 de Mateo 26, dice: y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, y que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Gracias al Señor. Ahora vamos a leer 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16. Dice, ¿la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros lo hagáis partícipe con los demonios. 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces aquí nosotros encontramos la frase o la expresión la mesa del Señor. Gracias al Señor. Luego leemos Corintios 11, versículos 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregada tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aquí nosotros encontramos que Pablo nos enseñó los principios fundamentales para cuando nosotros participamos de la mesa del Señor. En el 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo dice, cuando pues os reuní vosotros, ¿esto no es comer la cena del Señor? Encontramos otra expresión aquí acerca de la cena del Señor. En el capítulo 10 encontramos la mesa del Señor y en el capítulo 11 encontramos la cena del Señor. Muy bien, no olvidar estos términos para cuando nosotros compartamos ahora y demos una visión acerca de esto. Bien, esta palabra fue escrita por el apóstol Pablo a los Corintios. Y a la verdad, nosotros recordamos, después de haber visto varios mensajes acerca de los Corintios, la iglesia en Corinto era una iglesia que estaba pasando por grandes dificultades. Y esas grandes dificultades que ellos tenían era generalmente porque no reconocieron al apóstol Pablo como el apóstol que estaba dando la palabra de dirección para ellos. Entonces, hubo en ellos divisiones, hubo en ellos problemas sexuales, hubo en ellos problemas de litigio, y también acá vemos que ellos tenían problemas en la reunión de partimiento de pan. Vamos a ver más adelante que ellos abusaban de lo que habían aprendido. Muy bien, entonces ahora, desde el capítulo 11 para adelante, el apóstol Pablo habla de algunas prácticas entre los corintios. Por ejemplo, la práctica de los dones. Ellos no sabían utilizar los dones. Por eso el apóstol Pablo tuvo que decirle, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Uno de los problemas de los corintios es no darse cuenta que el Espíritu es el mismo. ¿Por qué digo el mismo? Porque quien dio los dones es el Espíritu, y el Espíritu
los quería llevar a que los dones sean usados para el bien del cuerpo, para la edificación del cuerpo. Ellos no usaron de esta manera. Al no ver de esto, ellos usaban los dones de cualquier manera, habían desorden en el uso de los dones. Entonces, allí vemos la práctica del uso de los dones, que ellos eran desordenados. Luego, más adelante, el capítulo 14 habla de hablar en lenguas, en el capítulo 15 sí habla de la resurrección, y en el 16 habla de las ofrendas, algunas cosas prácticas como las ofrendas. Entonces aquí nosotros vamos a apreciar algo. Los corintios, Pablo les muestra a ellos en cada situación con que ellos cometían errores. Pablo escribió mostrándole que la solución a esos problemas que ellos tenían era Cristo. Hay al menos 20 aspectos en la carta a los Corintios, 20 aspectos de Jesucristo. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:24 dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. En el versículo 30 del mismo capítulo habla que Cristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, también nuestra santificación y redención. Bien, entonces, Cristo es la solución a todos los problemas. Todo hombre, aun que no conoce al Señor, debe saber que Cristo es la solución a su situación y a todo problema. Los hermanos en la vida de la iglesia también deben saber que Cristo es la solución a todos los problemas. Gracias al Señor. Aún en esta situación que nosotros estamos pasando, Cristo es nuestra solución. Entonces allí vemos que hay muchas prácticas que ellos realizaban, pero con un desorden. Y una de esas prácticas fue la mesa del Señor. En la mesa del Señor ellos no practicaron en forma adecuada. Por ejemplo, vamos a ver acerca de la mesa del Señor según la Biblia. La mesa del Señor, en el Mateo 28:1, vamos a buscar acá Mateo 28:1, dice aquí, 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí habla de pasado el día de reposo. El día de reposo era el día sábado. Entonces aquí, pasado el día de reposo, está hablando del día que nosotros conocemos en español como domingo. Y en portugués también la palabra es domingo. Y es muy precisa esa palabra porque es un derivado de latín que significa dies dominicus, que significa el día del Señor. También nosotros podemos ver en Apocalipsis 1:10, el apóstol Juan habló de ese día y dijo así, 1:10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Entonces ahí vemos que el día del Señor se refería Pablo al primer día de la semana. Nosotros allí, en Hechos 27, Hechos 27 dice lo siguiente. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pero dice aquí, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Dónde estaba Pablo en ese momento? Estaba en Troas. Y era el primer día de la semana en que tenían regularmente las reuniones de partimiento de pan. Gracias al Señor por esto que nosotros somos alumbrados ahora. Miren, en algunos lugares, los hermanos parten el pan, algunos realizan cada 6 meses, otros cada año, algunos grupos donde es el día de su aniversario, ellos realizan el partimiento del pan. Pablo nos enseñó que regularmente ellos reunían el primer día de cada semana. Eso no quiere decir que hay que hacerlo definitivamente el primer día de la semana, pero regularmente nos muestra Pablo que se reunía con los discípulos el primer día de la semana. Entonces, nosotros también nos reunimos cada primer día de la semana para partir el pan. Eso es agradable delante del Señor. Nosotros
nosotros vemos que ese día es el día del Señor. Ahora, en primera de Corintios 16, 2, dice, 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Un versículo más que nos muestra que tenían reunión los días domingos, que era el primer día de la semana. Entonces, este día es conocido como el día del Señor, según Mateo 28:1. Gracias al Señor. Entonces aquí estamos hablando de que ellos se reunían y ahí partían el pan. Ahora, quisiera mostrar un versículo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Y el 46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón. Mire, este versículo, primero el 42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí tenemos dos pares, las enseñanzas de los apóstoles, la comunión unos con otros, y también tenemos el partimiento del pan y las oraciones. Quiero que veamos algo. Aquí hay dos pares. El primer par es las enseñanzas de los apóstoles y la comunión unos con otros. La enseñanza de los apóstoles habla acerca de la enseñanza dada por los apóstoles en el Nuevo Testamento, generalmente a través de Pablo, Pedro, Juan, etc. Ellos dieron la revelación para nosotros. Esta enseñanza de los apóstoles trae una consecuencia, ¿cuál es? La unidad de los hijos de Dios. A través de esta enseñanza nosotros tenemos comunión unos con otros. Por eso, estas dos partes, la enseñanza de los apóstoles y la comunión unos con otros, fomenta la unidad de la iglesia. Ahora, generalmente, las enseñanzas han causado mucha división entre los hijos de Dios. Pero más división han causado generalmente las prácticas de la vida de la iglesia. La oración y el partimiento del pan son prácticas dadas en la vida de la iglesia. Y están en la Biblia, son prácticas. No directamente podemos relacionar a los apóstoles, pero sí mencionó nuestro Señor Jesús, mencionó acerca de la oración, y también Él mencionó acerca del partimiento del pan, como hemos leído en Mateo 26. Entonces, son prácticas. Las prácticas pueden cambiar y pueden variar en diferentes lugares, como cuando participan. ¿Por qué? Quiero que entendamos algo. Las formas cambian, pero no pueden cambiar de tal manera que pueden quebrantar los principios bíblicos. Por eso hoy vamos a ver algunos principios bíblicos acerca del partimiento del pan. Gracias al Señor. Entonces, no podemos estar quebrantando. Quebrantar, por ejemplo, hay casos en que he visto en algún lugar donde parten el pan y colocan a veces 3 galletas. Imagínense, eso va contra la unidad misma. Entonces, vamos a revisar algunas cosas más. Acerca ahora, vamos a ver el primer pan, muy bien. Vamos a ver la enseñanza. Sí, vamos a ver la enseñanza. Una vez más, vamos a leer en Mateo, capítulo 26, versículo 26. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a los discípulos. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ellas todos. Qué precioso aquí. Entonces, nosotros vemos aquí algo precioso, que nuestro Señor Jesucristo habló acerca de tomar, tomó el pan y dijo, tomad, dijo, y Dios bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo.
¿Qué quiere decir que esto es mi cuerpo? No es solamente unos símbolos. Cuando usted ve la mesa, la copa, el pan, usted puede decir que son unos símbolos cuando están allí, pero miren lo que el Señor dijo. Dijo que el pan y la copa, o sea, el pan y el vino, uno era su cuerpo y el otro era su sangre. Ciertamente nosotros no creemos en la transustanciación que hablan algunos cristianos o llamados cristianos. Esto significa que cuando ellos supuestamente bendicen el pan y el vino se convierte en el cuerpo. No. Y el pan se convierte en el cuerpo y el vino se convierte en la sangre. No, no participamos de eso. No creemos que eso se transforma. No, no es así. Nosotros vemos que el Señor hablaba que cuando nosotros participamos del pan, participamos de la realidad del cuerpo. La realidad del cuerpo, la realidad de Cristo. Participamos de esta realidad. Participamos de la realidad de su sangre, que ella nos limpia de nuestros pecados. Participamos de esta realidad. Entonces, ahora, nosotros debemos entender que ciertamente en los principios siempre nos vamos a mantener, pero en la práctica, esto puede cambiar de su manera de realizarlo. Gracias al Señor. Entonces, nosotros no olvidemos este principio, por favor. Pablo tuvo esa inquietud en su corazón de dar unos principios acerca de la reunión con respecto al partimiento del pan. ¿Por qué? Porque ellos tergiversaban algunos principios. Ahora, nosotros en Hechos de los Apóstoles vemos que ellos participaban de la oración y el partimiento del pan. Y en el versículo 46 del capítulo 2 habla que lo hacían por las casas. Así que en algunas veces lo hacían por las casas y otras veces en lugares grandes, ahí donde podían reunirse todos, o también por las casas. ¿Por qué vamos a hablar de eso más adelante? Hablar de su naturaleza del pan. Pero al nosotros ver estos dos pares aquí, la enseñanza de los apóstoles, la comunión unos con otros, esto es para mantener la unidad, gracias al Señor. Ahora en este tiempo hay apóstoles, porque Dios nunca ha dejado de preocuparse por su iglesia, nunca ha dejado de cuidar su iglesia. Por lo tanto, tiene que haber apóstoles. Pero cuando hablamos de la enseñanza de los apóstoles, estamos hablando de la que ya fue dada y plasmada en las Escrituras. Los apóstoles de hoy, de este tiempo, ellos transmiten esa palabra que Dios les da y revelan y abren esa palabra para nosotros. Y cuando nosotros cogemos esa palabra y practicamos la palabra de la enseñanza y la comunión con los santos, mantiene la iglesia en unidad. Gracias al Señor. Entonces, y hemos dicho que las prácticas pueden cambiar, pueden variar según el tiempo mismo. Por ejemplo, anteriormente cuando practicábamos, éramos muy pocos y cogíamos la copa y todos tomábamos de la copa. Todos participábamos de la copa. De una misma copa tomábamos, tomaba otro. Con el tiempo aún nosotros mismos fuimos cambiando. Fuimos cada vez que uno tomaba, limpiaba la copa encima y volvía a tomar. Pero ahora somos muchos más. Entonces hoy mismo colocamos algunas copas pequeñas y llenamos después de orar por el pan y la copa para que sea distribuido y todos podamos participar. No quebrantamos los principios, mantenemos los principios, las formas pueden cambiar. La enseñanza en la Biblia acerca de la predicación existe, pero la forma de predicar cambia. Algunos tocábamos puerta un tiempo, otros íbamos por las calles, otros nos gustaba donde había grupo de personas predicar el evangelio. Las formas cambian, pero el principio seguimos manteniendo y las enseñanzas se mantienen. Ahora, con respecto también a esto, la oración, ahí hacemos un paréntesis que nos gustaría siempre animar a los hermanos, mucho más en este tiempo que estamos pasando. Nosotros debemos ser personas que oran continuamente, que oran en todo momento y también en todo lugar. Es bueno, hoy cuando estamos, no sé lo que usted puede estar haciendo en casa, pero una de las cosas que sí le pido
Él debe llenar de oración todo lo que usted hace en casa. Todos los momentos deben ser para orar al Señor. Aún más, cuando esto pase, y antes de que esto surgiera, esta pandemia, nosotros como obreros tenemos generalmente una preocupación de hacer cosas. Pero hoy nosotros debemos cambiar nuestra manera de pensar. Debemos orar más para hacer. Porque es la oración la que mueve el brazo de Dios para realizar su plan del Señor aquí en la tierra. Gracias al Señor. Entonces, cuando nosotros tomamos la palabra y las enseñanzas de los apóstoles, nosotros vamos a mantener la unidad. Y cuando practicamos lo que Dios ha dejado también en las Escrituras para practicar, lo hacemos en el Espíritu, no habrá ninguna división. Habrá al contrario, unidad en los hijos de Dios. Amén. Gracias al Señor. Entonces, vamos ahora a hablar acerca del significado de la mesa del Señor. Ya estamos allí, hemos leído de que no es una transustanciación, es decir, no se transforma el pan en el cuerpo de Cristo, no, sino que, ¿qué es lo que quiso decir cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo, y también dijo, este es mi sangre? El Señor estaba hablando de que nosotros debemos, en el momento que participamos de esa realidad. Voy a poner un ejemplo. La Biblia menciona que el Espíritu vino dentro de nosotros y que hoy somos hijos de Dios, y Pablo dijo, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, por un lado, somos hijos de Dios, somos en realidad hijos de Dios, pero por otro lado, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué seremos en el tiempo? Hijos de Dios también, pero una es que en este tiempo nosotros somos hijos de Dios, en realidad vivimos la realidad de ser hechos hijos de Dios, de haber sido hechos hijos de Dios. Y un día viviremos la manifestación de los hijos de Dios. Allí expresaremos nítidamente a Dios, no como hoy. Nuestro cuerpo aún no nos permite manifestar mucho al Dios que vive en nuestro interior. Gracias al Señor. Entonces, así también, de esa misma manera, cuando participamos de la mesa del Señor, nosotros tomamos la realidad de participar de esta mesa, la realidad de Cristo, la realidad de la comunión, la realidad de vivir en comunión con los santos, la realidad de participar del cuerpo de Cristo, la realidad de haber sido limpiado por la sangre de Cristo, y también que hoy es la sangre aún nos limpia de todo pecado, y la sangre está hablando del hecho que el Señor murió en la cruz. Entonces tomamos la realidad de la cruz para aprender a negar nuestra vida del alma. Gracias al Señor. Muy bien, entonces ahora queremos ver algo allí. Por favor, cuando hablamos de no quebrantar los principios, en las prácticas no debemos quebrantar los principios. Esa fue la preocupación de Pablo cuando vio que los corintios habían cometido abusos en la reunión del partimiento del pan. Él, desde el versículo 23 del capítulo 11, él da principios. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo quebrantamos un principio? Ya mencioné antes. En una reunión, un hermano colocó la mesa y colocó el pan sobre la mesa y la copa. Y al colocar el pan, colocó 3 galletas. La Biblia dice, siendo un mismo pan, uno. Sea que usted se reúna acá, sea que usted se reúna en otro sitio, sea que usted se reúna en Moquegua o en otra ciudad, en la reunión que realizan debe haber un pan físicamente. Un pan. Después voy a mencionar cómo es que ellos hacían de mesa en mesa, porque ahí vamos a hablar de la naturaleza del pan. Pero hoy no podemos colocar 3 panes. Quebramos el principio de un mismo pan. Y por ende quebramos el principio
de que somos un cuerpo. No hay dos, no hay tres cuerpos. Existe un solo cuerpo. Y el cuerpo universal de Cristo existe uno solo. Entonces, también, por ejemplo, algunos colocan el pan ya partido. No. Seguimos teniendo varios pedazos allí. Otros participan, en vez del jugo de la vid o del jugo de la vid o del vino de la vid, también participan, en vez del jugo de la vid, toman vino de higo. También va contra el principio bíblico. Entonces, nosotros debemos tener esos cuidados. Voy a leer 1 Corintios 10, 17. En Corintios 10, 17 dice lo siguiente: siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces allí denota que hay un mismo pan. Cuando en la iglesia nosotros vemos un mismo pan, un solo pan físico, Dios nos quiere decir que nuestra realidad es que la iglesia no está dividida, que la iglesia es una. Por eso más adelante vemos los abusos de los corintios, que ellos venían peleados con un hermano con otro. Cuando un hermano viene peleado con otro hermano, entonces no son uno. Por lo menos ahí ya hay dos. Porque dos están separados, hay un muro entre los dos. Señor Jesús. Vamos a leer ahora con respecto a la mesa del Señor. 1 Corintios 10, 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ahí habla de la mesa del Señor. De la mesa del Señor. Y en el 11:20 dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Esto no es comer la cena del Señor. Habla, por un lado, de la mesa del Señor y por otro lado habla de la cena del Señor. ¿Son diferentes? En la realidad no son dos cosas diferentes en el hecho mismo, sino el énfasis es diferente. Lo vamos a ver que una forma parte de otra. Muy bien, entonces vamos a seguir allí. Vamos a ver en 1 Corintios 10, 11. 10, 18. Hemos leído el 17. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. En el versículo 18 dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no participan del altar. Interesante que Pablo haya escrito en el momento que nosotros estamos participando de la mesa del Señor. Él coloca: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Esto se refiere en el tiempo antiguo, cuando los sacerdotes participaban de los sacrificios, dice, ellos participan del altar. Idénticamente hoy, cuando participamos de la mesa del Señor, nosotros participamos de Cristo. La realidad es esa. Amados hermanos, no tomen poco. La reunión de partimiento del pan es la reunión más importante de la vida de la iglesia. La realidad es lo que nosotros necesitamos. Cuando tomamos el pan, cuando bebemos de la copa, nosotros participamos de la realidad. Y al participar de la mesa, participamos de la realidad de Cristo. Por eso Pablo introdujo este versículo, que en el tiempo pasado, cuando participaban de los sacrificios, participaban del altar. Luego después dice, el 19 y el 20. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifican a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Allí colocó Pablo un aspecto más. Las personas que queman incienso a las estatuas, que prenden una vela, una estatua,
qué sé yo, a una imagen, ellos no se dan cuenta que no lo hacen para Dios, sino para los demonios. Porque tras esa imagen, tras esa estatua, hay demonios. Entonces, todo aquel que hacía eso participaba de los demonios. Pablo nos dice eso para que nosotros nos demos cuenta que cuando participamos de la mesa del Señor, participamos de Cristo. Aleluya por eso. Por eso nosotros debemos anhelar cada domingo participar de la mesa del Señor. Amén. En este caso, la mesa del Señor hace énfasis en ¿qué? Aquí está. Vamos a volver a leer. El 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, la palabra, el énfasis para la mesa del Señor, para esta expresión, ¿qué es? Es la comunión. La comunión. El griego mismo lo traduce esta palabra como koinonía, que implica o trae consigo un compañerismo, una asociación fuerte, hay un vínculo que nos une. Esa es la comunión unos con otros. No puede haber una barrera entre los cristianos. No puede haber la barrera entre un hermano, otro hermano, una hermana, otra hermana. No puede haber una barrera. Aleluya por eso. Por eso que si alguien quiere participar de esta mesa y tiene en su corazón algo contra alguien, tiene una barrera. No puede tener comunión uno con otro. No puede haber un compañerismo entre una asociación fuerte. Entonces eso no es participar de la comunión de la sangre del Cristo. Por eso más adelante vamos a ver qué aconteció cuando alguien participaba de esa manera sin discernir el pan. Entonces, en el versículo 16, en el 17, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Eso es. Cuando participamos del pan, nosotros estamos participando de esa realidad también, de la realidad de ser un cuerpo. Somos un cuerpo. No necesitamos unos a otros. Formamos un solo cuerpo en naturaleza. Esa es la naturaleza. Yo estoy aquí, usted puede estar en su casa, pero sepa que nosotros formamos un cuerpo. De eso implica acerca de la naturaleza del pan. Vamos a seguir. Ahora, en 1 Corintios 11, 17, dice así. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mire, ¿qué significa lo peor acá? Lo peor está hablando de ¿qué? De que sufren un daño espiritual. ¿Sabe? Es peligroso que generalmente nosotros participemos de esa manera. Cuando alguien participa, molesto con alguien que no puede tener armonía entre ellos, porque no se trata de decir, no, yo no tengo nada contra él, o no, yo no tengo nada contra ella, sino que no me gusta simplemente su compañía. Eso ya denota que no hay una comunión. Eso hace que usted se endurezca su corazón para con el Señor. Y eso, con el tiempo, da un fruto, muerte espiritual. Y poco a poco se aleja del disfrute de Dios. Por eso es que no podemos reunirnos para lo peor. Debemos reunirnos para lo mejor, que es el disfrute de Dios de nosotros y nosotros del Señor ese día. Aleluya. Muy bien. Ahora vayamos a ver una situación acá acerca de el lugar. 1 Corintios 11:20. En 1 Corintios 11:20 quiero que note aquí algo. Cuando pues os reunís vosotros, aquí quiero hacer un alto porque estaba viendo este versículo en la lengua griega, y en la lengua griega dice, cuando pues os reunid en el mismo lugar. Mire, acá dice, cuando pues os reunid vosotros. En el griego dice, pues cuando os reunid en el mismo lugar.
Esto no es comer la cena del Señor, dice allí, ¿no? Es comer la cena del Señor. 1 Corintios 11:24, dice allí. Sí, 11:24. Sí, primero ese versículo, sí, el 20, al 20, el 22. Porque el comer cada uno se adelanta y a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¡Wow! Pero primero vamos a ver a lo del lugar. En Hechos 2:46 dice que ellos comían y partían el pan de casa en casa. Aquí dice, todos reunidos en un mismo lugar. Entonces, por un lado nosotros vemos que algunas veces se partía por las casas y otras veces en un solo lugar. ¿Por qué? Porque, mire, en el pasado nosotros hemos tenido algunas cosas que practicábamos que no eran correctas, o por lo menos escuchamos de la práctica de algunos hermanos. Y hoy nosotros queremos corregir esas cosas. La reunión de partimiento del pan es para que Dios disfrute de nosotros. Muchos días durante la semana nosotros somos los que clamamos al Señor por nosotros, por nuestras familias, por los hijos, por los hermanos. Ciertamente sí alabamos al Señor, pero mayormente pedimos a Dios por nosotros, o nos relacionamos con Dios para el bienestar nuestro. Pero ese día es para que Dios disfrute de nosotros. Dios ama su presencia, ama mi presencia. Él quiere disfrutar. Cuando nosotros en el momento que estamos participando del pan, bebemos de la copa, nosotros hacemos memoria de nuestro Señor y Él disfruta de nosotros. Le agrada que usted haga memoria de Él. Bien, pero queremos ver ahí. ¿Por qué hablo de las casas? Anteriormente, cuando los hermanos llegaban a un lugar, o a una ciudad, a una población, entonces partían el pan y reclamaban que ellos eran la iglesia en tal lugar. El partimiento del pan no es para reclamar quién es la iglesia. El énfasis que hemos visto es tener comunión. Y el énfasis que vamos a ver con la cena del Señor es hacer memoria de Cristo. No es para reclamar quién es la iglesia, no. Gracias al Señor. En la Biblia tampoco no habla en ningún lugar de el pan de la unidad. No, dice el mismo pan. ¿Por qué habla de esto? Si usted está en su casa, aún en estos tiempos mismos que lo amerita, yo quiero seguir participando de esa realidad. Estoy en mi casa, con mi familia, coloco el pan y colocamos la copa con el jugo de la vid. Nosotros cuando estamos participando de esto, estamos incluyendo en ese pan, en ese único pan. En otro hogar puede ver la mesa y un único pan. ¿Por qué puede haber un único pan? Porque a la misma vez que nosotros estamos participando de la comunión entre los que estamos acá y participamos de la comunión vía una red, vía un WhatsApp, vía un celular, participamos en la comunión con todos los santos, somos uno. Participamos de un solo cuerpo. La naturaleza, así como el cuerpo universal de Cristo, ¿quién lo ve? Pero existe, hay un cuerpo compuesto por todos los nacidos de Dios. De la misma manera, cuando nosotros vemos un solo pan, incluimos a todos los cristianos allí en ese pan, en único pan. Por eso decía antes, no quebramos los principios colocando uno o dos panes sobre una plataforma o sobre un plato. No, si colocáramos 2 o 3 panes, quebrantamos el principio. Pero más cuando usted esté en su casa, así como participaron los apóstoles al inicio, luego Pablo reguló una vez por semana, y nosotros cuando estamos todos reunidos, también cumplimos en un solo lugar. Entonces, tenemos allí un solo pan. Usted puede participar en su casa y está participando de la realidad de que hay un cuerpo, un único cuerpo universal de Cristo.
Está participando que en la misma localidad hay un cuerpo de todos los cristianos, no solamente de los que se reúnen con usted, no solamente de los que están ahí presentes, sino todos los hijos de Dios están incluidos en este pan. Si yo pensara que solamente los hermanos de la vida de la iglesia están en este pan, yo estaría participando en una actitud divisiva. No, Dios mostró aquí, este es mi cuerpo. El cuerpo universal de Cristo, nosotros participamos de esa realidad. Aleluya por eso. Gracias al Señor. Entonces no podemos sentirnos que si puedo o no partir el pan en la casa, puede partir el pan en su casa. Porque al tener un solo pan, usted está teniendo comunión, está incluyendo a todos los santos en ese único pan que hay en su casa. Y si está en otra casa, también ahí hay un único pan. Y los que están ahí participan de la realidad de que existe un único cuerpo en el universo. Gracias al Señor por eso. Gracias al Señor estamos siendo aclarados. Ahora, con respecto a 1 Corintios 11, 20, dice, ¿cuándo puedo reunir vosotros? Esto no es comer la cena del Señor. Vamos a ir llegando ahora a la expresión la cena del Señor. La mesa del Señor hemos visto que el énfasis es comunión. Tenemos comunión con Cristo y tenemos comunión unos con otros. Aleluya por eso. Muy bien. Porque Pablo acá, él quiso dar otro énfasis con respecto a la cena del Señor. ¿Sabe por qué? Cuando nosotros, vamos a ver una manera así simple. Cuando nosotros vamos a cenar, nosotros agradecemos a Dios en una comida en la familia, cenamos, agradecemos al Señor, y todos en ese momento tenemos reverencia cuando cenamos. Lo que pasaba con los corintios es que ellos habían perdido la reverencia, a tal punto que algunos se embriagaban, comían, llevaban su propia comida y comían, otros podrían ser pobres y no tener comida y quedaban de hambre. Llevaban de esa manera ellos mucho abuso. Por eso es que Pablo vio que los corintios eran irreverentes al participar. Y él menciona primero la cena del Señor. Y puso énfasis cuando habló de la cena del Señor. ¿Énfasis en qué? Lo vamos a ver más adelante. Primero, para verlo claramente, nosotros hemos visto en Mateo 26. Miren, Mateo 26, desde el 17 para adelante, muestra aquí que el Señor participó antes de una comida, antes de participar de la cena, él participó. Prácticamente hubo 2 comidas acá. La primera que él participó, ahí celebrando la Pascua, es decir, él comió el cordero con los discípulos, comió los panes sin levadura, comió hierbas amargas, todo lo que concernía a la celebración de la Pascua. Después de eso, en el versículo de Mateo 26, 25, dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y luego el 26 dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan. Allí está. La otra parte de esa reunión. Y ahí es donde el Señor instituye la cena del Señor. La cena del Señor. Pero del versículo 25 al 26, en el Evangelio de Juan 13:30, vamos a ver Juan 13:30, menciona algo interesante. 13:30. Respondió Jesús y dijo, Juan 13:30, acá. Cuando él, pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿De quién está hablando? De Judas. En otras palabras,
Cuando el Señor le dijo eso, él tomó el bocado y luego salió. Sabemos que él fue para vender al Señor. Eso denota que Judas no estaba presente cuando el Señor instituyó la cena del Señor. Él no participó. Solo los 11 que estaban con el Señor participaron. Judas se fue. Entonces ahí tuvo, en la primera comida ya vimos qué es. Pero después se va Judas y el Señor establece ese hecho maravilloso. Es un hecho que Pablo dice que lo hagamos hasta que el Señor venga. Nosotros debemos participar. ¿Por qué? Cuando participamos, una vez más digo, del pan y de la sangre del Señor o del vino, nosotros participamos de la realidad. Por eso dice, la mesa, referente a la mesa del Señor, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? La sangre fue derramada en la cruz, donde el Señor murió. Poco antes también, cuando él estaba camino a la cruz, pero en la cruz derramó su sangre. Allí nosotros podemos aplicar ese beneficio hoy, porque cuando participamos de la mesa y de la copa, nosotros participamos de esa realidad de morir al viejo hombre. Y que tenemos comunión así, no hay ninguna barrera entre los hermanos, tenemos comunión unos con otros. Gracias al Señor. En otras palabras, podemos decir, participamos de la realidad del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, vamos a volver aquí a 1 Corintios 20:22. En 1 Corintios 20:22. 1 Corintios 10, del 20 al 22. Dice, 11, 20, 22. El 21 dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Allí vemos abusos de ellos. Imagínense, llevaban su propia comida, su propio vino. ¿Cómo era eso de salir borracho de una reunión? Ebrio, físicamente ebrio. No ebrio, no embriagado del espíritu, sino ebrio de mosto. Qué pena, era una reunión que no agradaba a Dios. Entonces, Pablo se ve en la necesidad de colocar algunos principios que vamos a leer. En el versículo 23 del capítulo 11 de 1 Corintios dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregada tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Amén. Entonces, vemos ahora que la expresión cena del Señor, está relacionado con ¿qué? ¿Cuál es el énfasis de la cena? El énfasis de la cena es que debemos hacer memoria del Señor. Y esto es importante, porque cuando nos reunimos en la reunión del partimiento del pan, nosotros participamos de la cena del Señor. ¿Y qué debemos hacer? Hacer memoria del Señor. Acordarnos de nuestro Señor. Acordarnos de la obra que realizó, porque en la obra que realizó muestra su persona amorosa para nosotros. Hacemos memoria de Él. Entonces, y eso hace que nosotros todos seamos muy reverentes para Dios. Los corintios habían perdido la reverencia en la cena. Comían en la cena, otros no comían, se embriagaban, otros no tenían ni para una copa. Todo un desorden, no eran reverentes. Por eso ellos no podían hacer memoria
No serán constreñidos por el amor de nuestro Señor en ese momento, cuando hacían memoria de nuestro Señor. Y por otro lado, dice aquí, en el 26, dice, así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No, acá nos dice que hagamos la memoria de su muerte. La muerte se anuncia. La muerte, hay que anunciar la muerte. ¿Por qué anunciamos la muerte? Cuando miramos el pan y miramos la copa, vemos el vino, o sea, si hablamos de la sangre y si hablamos del cuerpo, vemos la sangre separada del cuerpo. Vemos que, ¿qué estamos anunciando? Que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió por nuestros pecados. Y ahí vemos el amor de Él. Eso anunciamos. Anunciamos la muerte del Señor aún en nuestras vidas, cuando no hay ni una barrera con los hermanos o con ninguna hermana o con ninguna persona. Anunciar la muerte, proclamar la muerte, no hacer memoria de la muerte, no acordarnos de la muerte, no, anunciamos la muerte, proclamamos la muerte del Señor y hacemos memoria de nuestro Señor. Esto es muy aplicativo para adelante. Vamos a verlo más adelante. Muy bien, gracias al Señor. Entonces, cada vez que nosotros participamos, entonces, si hablamos de la venida del Señor, entonces cada semana que participamos, nosotros debemos decir una semana más cerca de la venida del Señor. Una semana más cerca de la venida del Señor. Podemos volver a leer ese versículo 26. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, vamos haciendo aquí un pequeño recuento. La mesa del Señor, el énfasis de la mesa del Señor es la comunión. Y el énfasis de la cena del Señor es lo que hemos leído aquí. Hacer memoria de nuestro Señor y anunciar la muerte del Señor y su venida. Gracias al Señor. Entonces, ahora podemos darnos cuenta que la mesa del Señor engloba la cena del Señor. No al contrario, la cena del Señor no engloba la mesa. La mesa del Señor engloba la cena del Señor. Vamos a detallarlo más adelante. Entonces, por eso nosotros, ahora vamos a ver acá. Sí, y hemos leído en Mateo 26, 29, que volveremos a participar en el reino de su Padre, nos dijo nuestro Señor. Eso denota, hermanos, que nuestro anhelo es ser vencedores. Si por la misericordia del Señor nosotros alcanzamos ser vencedores, participaremos en el reino de su Padre. En el reino de 1000 años participaremos nuevamente de esta deliciosa cena con el Señor. Gracias al Señor allí. Entonces, ahora, en 1 Corintios 11, 29, vamos a leer allí, Pablo nos da unas recomendaciones. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Mire, aquí Pablo nos recomienda, y nosotros también, hermanos amados, recomendamos esto. ¿Cómo es tomar indignamente? Primero, nosotros miramos acá que los corintios lo tomaron de una manera muy irreverente. Lo tomaron como algo liviano. La mesa del Señor no es algo liviano. La cena del Señor no es algo liviano. Nosotros debemos aprender a examinarnos. Yo les ruego, hermanos, cada vez que participemos, si hay algún problema entre esposos, tenemos la sangre del Señor para limpiarnos, arrepentirnos, reconciliarnos antes de participar.
Necesario es que nuestro corazón cada vez esté más puro. Por eso, la mesa del Señor nos llama a la comunión, nos llama a hacer memoria del Señor y nos llama a anunciar, proclamar su muerte. No debe haber ninguna cosa que impida disfrutar de toda esta realidad. Por eso debemos siempre arrepentirnos delante del Señor. Aleluya. Ahora vamos a ver algunos aspectos prácticos. Bien, vamos a ir llegando a la parte última, a la parte final. Quisiera, hermanos, que hagamos un pequeño recuento. El Señor participó de 2 comidas, pero después de la primera instituyó la mesa, la cena del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la mesa del Señor participamos nosotros de la cena del Señor. Entonces, la mesa incluye la cena del Señor. Entonces, en una reunión, ¿qué hacemos en una reunión? Por ejemplo, si nosotros nos reunimos, vamos a la reunión, disfrutamos los himnos, y especialmente estos himnos, hermano, debe ser centrado en nuestro Señor. Por ejemplo, mire, vamos a suponer que comenzamos a cantar un himno. Ese himno debe tener al Señor como la primera persona, debe tener al Señor como el centro. Si tomamos un himno diferente, no está mal, pero no corresponde para ese momento, porque ese día es el día del Señor. Entonces, nosotros debemos participar de ambos aspectos o de ambos énfasis. Cuando alabamos al Señor, oramos al Señor, el centro de nuestra oración debe ser el Señor, porque usted tuvo varios días durante la semana para orar por usted, por su familia, por su trabajo, por muchas cosas, pero ese día solo oramos adorando y alabando a nuestro Señor. ¿Hacemos qué? Hacemos memoria de lo maravilloso que es Él. Hacemos memoria de lo maravilloso que es su persona. Y anunciamos la muerte del Señor y su venida del Señor. Todo eso hace que Él tenga el centro y la preeminencia en ese momento. Aleluya por eso. Ese es el centro. Si alguien toma un himno diferente, o si por ejemplo en una oportunidad escuché una oración, cuando estábamos orando, alguien se paró y comenzó a orar: Señor, perdona los pecados de tal vecino, perdona a tal hermano, perdona. Yo no digo que esa oración esté mal, pero no está no es una oración en el momento adecuado. Eso lo podemos hacer en otro momento, en otro día, y Dios bendiga y dé respuesta a esas oraciones. Pero ese día del Señor, el centro es el Señor. Podemos alabar lo maravilloso que es Dios. Podemos alabar su misericordia de cuántas veces Él nos libró. Por eso es un día de pleno agradecimiento de lo que Él es. Gracias a Dios. Entonces, eso debemos siempre tenerlo presente. Entonces ya tenemos así la mesa del Señor, nosotros vamos a la reunión, y cuando comenzamos a alabar, a cantar al Señor, entonces a la misma vez tenemos comunión con Él en forma vertical, y a la misma vez tenemos comunión con todos los santos, nos miramos, nos alegramos, nos gozamos. Eso es, dentro de esta reunión, estamos disfrutando de la mesa del Señor. Luego, cuando oran por el pan y por el vino, nosotros participamos, y al comer, nosotros estamos participando de la cena del Señor. Al comer y al beber de la copa, participamos de la cena del Señor. Todo es uno solo. La cena está incluida dentro de la mesa. Gracias al Señor. Y aún más, cuando participamos, al momento que comemos este pan, nosotros estamos tomando la realidad de ser un solo cuerpo, la realidad de Cristo para dentro de nosotros, la realidad de Cristo como nuestro disfrute, la realidad de Cristo como el todo en todos. Eso es maravilloso. Por eso hacemos memoria de Él, por eso proclamamos, anunciamos la muerte y la vuelta de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya por eso.
Creo que ahora estamos mucho más claros en todo esto para disfrutar más plenamente de este tipo de reuniones. Por otro lado, nosotros queremos ver que aquel día, mire, nosotros hemos disfrutado del Señor toda la semana y aún ese día mismo debe ser, cuando nosotros nos acercamos limpiamente para el Señor, debe ser que el día en que el Señor disfruta de nosotros. Cuando Él nos ve, que nosotros tomamos la realidad, cuando tenemos comunión unos con otros, tenemos comunión con Él, tomamos la realidad del cuerpo de Cristo, hacemos memoria de Él, proclamamos y anunciamos la muerte de Cristo y todos sus beneficios traídos para nosotros. ¿Sabe? El Señor disfruta, se complace. Nos encuentra limpios, nos encuentra que amamos la bendición de Él y Él disfruta de nosotros. Es el día en el cual el Señor le corresponde disfrutar también de nosotros. ¿Puede hacerlo otro día? Sí, pero ese día es crucial, que Él quiere disfrutar de todos nosotros juntos, hecho como un solo cuerpo. Por eso hay un solo pan. Gracias al Señor. Entonces, quiero tocar este aspecto mismo. Todos debemos hacerlo en función del Señor. Aun cuando alguien da un testimonio. Mire, yo quiero mostrarles algo. Siempre el hombre tiene una tendencia de ver más de su punto de él y más de su necesidad. Más de su necesidad. Por ejemplo, cuando se lee la parábola de Lucas 15 y los hermanos, la mayoría de personas le llaman la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque ellos resaltan todo lo que pasó con el hijo. Ellos ven que el hijo se fue, vivió de todo y luego volvió a pedir perdón. Muy lindo. Esa historia es muy hermosa. Pero otros ven con otros ojos esa parábola y ven la actitud de Dios como Padre. Ven la actitud del Padre que todos los días salía a esperar al Hijo. Eso denota que el Padre está preocupado de nosotros, de usted, de mí, está preocupado. Todos los días. Él no cesa de preocuparse de nosotros. Y cuando el Hijo fue y quiso pedirle perdón, Él tenía los brazos abiertos para abrazar al Hijo. Es ese Padre maravilloso que nosotros tenemos. Por eso en ese día, es un día como ese, para mirar la maravilla de Dios. Es el único lugar donde menciona que Dios como Padre corrió hacia el hombre. Es un hecho extremadamente maravilloso de nuestro Dios, para resaltar cuánto nos ama, cuán preocupado vive de nosotros. Por eso ese día de la reunión del partimiento del pan, nosotros vamos a hacer el disfrute de nuestro Dios, teniendo comunión unos con otros, haciendo memoria de lo que Cristo es, haciendo memoria de lo que Dios es para nosotros, y anunciando y proclamando la muerte de nuestro Señor y su venida. Aleluya. Entonces, la relación que cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, cuando Él es el centro de esa reunión, eso es una relación vertical. Vertical. Y a la misma vez tenemos comunión unos con otros, es una relación horizontal. Las dos cosas se deben dar. Gracias al Señor, no puede haber barrera entre uno y otro. Limpiémonos de toda cosa que crea un obstáculo entre un hermano y otro hermano, para que así Dios pueda disfrutar de nosotros. Hay otros puntos prácticos que ustedes pueden también disfrutar del alimento diario. Debemos quitar toda cosa que impida que Dios pueda disfrutar de nosotros, como un solo cuerpo. Amén. Aleluya. No se olvide que cuando usted participe en su casa, sepa que lo que debe haber en la mesa debe ser un pan y una copa. No puede haber dos panes. Ya dijimos, si en mi casa está la mesa con un pan y una copa,
y en otra casa hay una mesa con un pan y otra copa, no hay dos panes, no, hay un pan. Porque la naturaleza es un pan, un solo cuerpo, el cuerpo universal de Cristo. Cuando oramos, incluimos a todos los cristianos. Me preguntaron una vez si es que alguien puede participar si está solo en su casa, sola en su casa. Puede ser hombre o mujer. Yo tuve comunión con los hermanos y vimos que una persona aún esté sola en su casa, puede participar de la mesa del Señor. Ciertamente va a disfrutar de la relación vertical con Dios y no podrá disfrutar en ese momento, de la relación horizontal con los hermanos. Gracias al Señor, los amo y los extraño en el Señor. Ya volveremos a todos reunirnos en un solo lugar. Gracias al Señor. Dios les bendiga. Amén. Un abrazo para todos con mucho amor. Amén. Jesús es nuestro Señor. Amén.